John B. Calhoun pasaba largas noches en su oficina, rodeado de cuadernos llenos de apuntes y diagramas de colonias. Su mirada fija, casi febril, revelaba su obsesión: comprender los engranajes invisibles que guiaban el comportamiento de las sociedades. No eran solo los ratones lo que le interesaba, sino el destino de la humanidad. Creía que, al observar pequeños mundos en miniatura, podría descubrir secretos sobre la supervivencia o el colapso de civilizaciones enteras. La pregunta surgió como un susurro en su mente: ¿qué ocurre cuando una sociedad no enfrenta amenazas, ni hambre, ni riesgos? Durante años, Calhoun observó grupos de animales en condiciones naturales. Allí, la lucha por la supervivencia moldeaba jerarquías, roles sociales y equilibrio. Pero, ¿y si todos los obstáculos desaparecieran? ¿Si se ofreciera un paraíso sin esfuerzo alguno? Esa provocación lo llevó a diseñar un ambiente artificial, un escenario controlado, donde la historia de un pueblo entero podría contarse en pocos años. A inicios de 1970, construyó un espacio hermético, limpio, organizado como una pequeña ciudad futurista para ratones. Había comida y agua siempre disponibles, refugios cómodos, corredores para circular y áreas seguras para anidar. Nada faltaba, nada podía amenazar la vida allí dentro. A los ojos del científico, aquello era más que un experimento. Era una metáfora del Edén, un paraíso terrenal en miniatura. Calhoun introdujo 4 pares de ratones, jóvenes, sanos y fértiles. Exploraron el territorio con cautela, olfateando cada rincón, reconociendo la abundancia a su alrededor. En pocos días ya habían encontrado refugios y establecido sus primeros nidos. El científico los observaba con curiosidad, como si fueran los primeros habitantes de un nuevo mundo. Pequeños pioneros destinados a fundar una sociedad entera. El instinto de supervivencia dio paso a una reproducción acelerada. Las crías surgían en un ritmo vertiginoso, y los corredores se llenaban de pequeños cuerpos corriendo en todas direcciones. Las camadas crecían, y la población se duplicaba en ciclos regulares, como una ola sin fin. Desde afuera, Calhoun registraba cada dato: nacimientos, conducta materna, interacciones sociales. Todo era anotado como si escribiera la biografía de una civilización en ascenso. Meses después, el pequeño grupo se había transformado en una multitud vibrante. Había ratones por todas partes, alimentándose, durmiendo, reproduciéndose. Ningún depredador, ninguna hambre, ninguna amenaza, solo la tranquilidad de la abundancia. El científico miraba aquella sociedad en expansión y se preguntaba: ¿será este el retrato de un futuro posible para los hombres? ¿O solo la ilusión de un equilibrio a punto de romperse? En el día 315 del experimento, algo empezó a cambiar. La población, que crecía de manera explosiva, comenzó a desacelerarse. Ya no había tanto espacio libre. Los corredores se llenaban de cuerpos que se empujaban y disputaban pequeños territorios. La abundancia seguía intacta, pero la convivencia se volvía un peso. La armonía inicial dejaba entrever tensiones invisibles, como grietas en un muro antes del derrumbe. Surgió entonces una nueva categoría: los llamados maravillosos. Machos jóvenes, fuertes, de pelaje brillante y aspecto saludable, pero carentes de toda función social. No luchaban, no cortejaban, no defendían territorios. Pasaban sus días aislados, limpiándose compulsivamente, como si el mundo exterior no existiera. Para Calhoun, eran la primera señal de una enfermedad silenciosa: el vacío de propósito en medio de la abundancia. Mientras unos se refugiaban en la apatía, otros se hundían en la brutalidad. Los machos más fuertes comenzaron a atacar a los más débiles sin razón aparente.
La violencia se propagaba por los corredores, transformando cada encuentro en un riesgo. La sangre manchaba los nidos y los chillidos agudos llenaban el espacio que alguna vez fue un paraíso. Calhoun observaba con asombro. La guerra había nacido sin hambre, sin escasez, sin enemigos externos. Poco a poco, los machos adultos, antes dominantes, comenzaron a sucumbir. Psicológicamente derrotados, ya no tenían energía para proteger territorios ni para competir por parejas. Se volvieron sombras errantes, incapaces de cumplir su rol natural. Era como si el peso de la abundancia hubiera aplastado su esencia. Las hembras también se transformaron. Bajo estrés constante y ataques inesperados, empezaron a rechazar a sus crías. Muchas las abandonaban en los nidos, otras las atacaban con violencia. La maternidad, antes la fuerza vital de la colonia, se había convertido en un ciclo de destrucción. Las disputas entre hembras aumentaron y los corredores se tornaron campos de batalla. Las consecuencias fueron devastadoras. La mortalidad infantil alcanzó el 100%. Ninguna cría sobrevivía lo suficiente para perpetuar la especie. La reproducción colapsó. El instinto que había multiplicado la población al inicio ahora desaparecía, como una llama sofocada. En esa cuna de la desesperación, la colonia comenzaba a morir, rodeada de abundancia. El tiempo avanzaba, pero no nacían nuevas camadas. Las hembras ya no aceptaban a los machos, y los machos no tenían energía para cortejarlas. El instinto de perpetuar la especie se había apagado por completo. Calhoun escribió en su diario con inquietud: «El útero de la colonia está cerrado. La vida, en medio de la abundancia, ha elegido la esterilidad». Sin propósito, los ratones se hundieron en conductas desviadas. Algunos machos, incapaces de conquistar hembras, buscaban contactos sexuales entre sí. Otros atacaban a sus compañeros sin motivo. Incluso el canibalismo, impensable en medio de tanta comida, se volvió frecuente. El paraíso era ahora un laberinto de instintos corrompidos, donde cada acto revelaba la disolución del orden natural. Curiosamente, los recipientes de comida y agua seguían llenos. Los recursos nunca habían sido el problema. El colapso venía de dentro, de la mente, de la conducta, de la incapacidad de convivir en exceso. La colonia llevaba una máscara, un mundo de abundancia por fuera, pero corroído por dentro, condenado de forma invisible. En el silencio de la sala de observación, Calhoun miraba y anotaba. Sabía que no solo estudiaba ratones, estaba presenciando una metáfora del destino humano. Cada ataque sin razón, cada abandono de crías, cada maravilloso aislado, era una sombra proyectada sobre nuestra propia civilización. En el fondo temía, ¿seríamos los humanos diferentes? Con la reproducción extinta y la violencia al alza, la colonia cayó en una rutina sin sentido. Los sobrevivientes no luchaban, no amaban, no buscaban nada más que prolongar sus vidas unos días. Era una sociedad congelada, paralizada, donde la energía vital había desaparecido. No había futuro, solo una existencia vacía. Con el paso de los meses, el silencio dominó todo. Los últimos ratones envejecían lentamente, muriendo solos en sus rincones. Nadie nacía, nadie cuidaba de nadie. El universo, que había empezado con esperanza y abundancia, llegaba a su fin. No por hambre ni enemigos, sino por el colapso interno. Era el último suspiro de una civilización que, rodeada de todo, había perdido el sentido de vivir. A pesar del silencio mortal de la colonia, John Calhoun no se rindió. Creía que aún quedaban preguntas por responder, patrones por confirmar. El fin de aquella sociedad no era solo un fracaso, sino una señal.
Movido por esa convicción, decidió empezar de nuevo. Así nació el experimento más célebre, el Universo 25. Más grande, más elaborado, equipado con todo lo que un ratón podría necesitar para vivir. El objetivo era el mismo, ofrecer abundancia absoluta, un paraíso sin amenazas. Una vez más, pocos pares sanos inauguraron la nueva era de observación. Al inicio, la historia parecía repetirse con perfección. El crecimiento era rápido, las crías abundaban, la colonia vibraba de energía. Pero con el tiempo, los mismos síntomas regresaron. Superpoblación, violencia, abandono, aparición de los maravillosos y finalmente el colapso de la reproducción. El destino parecía inevitable. Calhoun no se detuvo en el Universo 25. Antes de él, lo había intentado 24 veces. Después, repitió más. En todos los experimentos, los resultados fueron los mismos. Crecimiento inicial, colapso social, extinción. Una fórmula trágica, casi matemática. Abundancia, desorden, decadencia, fin. El científico concluyó que no era la escasez lo que destruía a una sociedad, sino la abundancia sin propósito. Sin desafíos, sin amenazas, sin necesidad de luchar. Los individuos perdían sus funciones naturales, sus roles sociales y al final su razón de existir. La vida sin esfuerzo se volvía insoportable. Las anotaciones de Calhoun no eran solo sobre ratones. Cada detalle parecía reflejar la condición humana. La superpoblación de las ciudades, el aislamiento social, la violencia sin motivo, la esterilidad emocional. El Universo 25 se convirtió en un espejo inquietante, proyectando sobre nosotros la pregunta que él mismo temía. ¿Somos los humanos realmente diferentes? Con los años, el experimento dejó de ser solo ciencia para transformarse en metáfora. El Diohut. Universo Hein Ting Kufutiauge pasó a simbolizar el destino de sociedades que, al perder el equilibrio entre abundancia y propósito, marchan hacia el colapso interno. John Calhoun dejó como legado no solo datos científicos, sino una advertencia silenciosa. Toda civilización lleva en sí la semilla de su propia destrucción. Y tal vez, como los ratones de su experimento, la humanidad también deba luchar contra su mayor enemigo. El vacío en medio de la abundancia. Seder.